en estos 2 años de gestión de Luis Guillermo Solís, ¿hay un rumbo o todavía no? Bueno, a nosotros nos parece que han intentado marcar un rumbo en búsqueda, promoción del bien común. Evidentemente hay cualquier cantidad de situaciones que deben ser cuestionadas, que han mostrado carencias, grandes problemas de coordinación interinstitucional y enseñanzas de que no estaban preparados para asumir gigantescas tareas. Sin embargo, en nuestro caso, por lo menos hay 2 cosas que nos parecen relevantes de destacar y que en nuestro criterio tienen repercusiones en el bienestar del mayor número, de alguna manera u otra. La primera es la reforma procesal laboral, la más grande legislación laboral después del Código de Trabajo. Nosotros creemos que en el mediano y en el largo plazo miles de trabajadores se van a ver beneficiados. Muchos empresarios se van a ver beneficiados con el diálogo social en sede administrativa, en el Ministerio de Trabajo, y el mismo Poder Judicial se va a ver un poco menos presionado al disminuir el número de casos que se pueden resolver con la intervención del Ministerio de Trabajo. Eso nos parece que es un acierto porque venció grandes poderes económicos que no querían la reforma procesal laboral. Y que venía desde la administración pasada. Venía desde muchas administraciones pasadas, ¿verdad? Pero a él le tocó definir si la reforma finalmente iba o no iba, y se la jugó, y la sacaron adelante, ¿verdad? La otra cosa que vemos muy notoria, es que por primera vez un gobierno reconoce, hace oficial, lo dice sin pelos en la lengua, la cuantía del monto del robo de impuestos en nuestro país. Ya hoy es aceptado que el robo de impuestos en Costa Rica en todas sus formas es entre el 8,2 y el 8,5 del Producto Interno Bruto. Y con base en ese diagnóstico que es oficial y que es inédito, se plantearon algunas medidas importantes para controlar el robo de impuestos, pero que por supuesto lo que hacen con la mano lo borran con el codo, apostando al impuesto, a subir el impuesto sobre las ventas, que es inaceptable. Pero por ejemplo, la medida del registro de accionistas para saber los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, sin duda es una necesidad nacional y es un acierto que lo hayan planteado, por lo menos para que se debata en el Parlamento. Okay. ¿Cree usted de que haya, al tener ese cuantificar ese monto, por lo menos ya deja tener más claro por qué o por cuál vía se debe ir para poder tapar ese hueco? Por supuesto queda más claro que se ocupa la ley del fraude fiscal, queda más claro que se ocupa el registro de accionistas de las sociedades anónimas, queda más claro que se ocupa en meter en cintura y decomisar los presupuestos que no ejecutan las instituciones por su propia incapacidad, queda más claro que hay que regular las exenciones y las exoneraciones que andan casi por los 6 puntos de Producto Interno Bruto, queda más claro que hay que establecer la renta global o renta universal como una modificación del impuesto de la renta, pero por el lado de los de arriba, se quedaron cortos no proponiendo el impuesto a las transacciones financieras, considerando los miles de millones de dólares del dinero sucio y narco que pasa por el país, y reitero, se equivocaron con intentar o proponer subir el impuesto sobre las ventas, que es el más injusto de todos los impuestos y que es el que religiosamente paga la clase trabajadora porque no se lo roban. ¿Hay algún otro aspecto, no sé si desde el punto de vista del desempeño con las relaciones exteriores, de cómo lo ha venido trabajando el país, si en el tema de turismo, cree usted de que al menos son esas áreas también donde ve una mejor gestión, un rumbo más claro? Bueno, nosotros no compartimos la política comercial del gobierno. Creemos que seguir apostando a los TLCs tipo Estados Unidos, ahí están las consecuencias. No había que meterse en eso de la Alianza del Pacífico, ni el TISA, ni el TPP. Ahí sí creemos que, incluso podemos decir que nosotros sentimos que el presidente no controla el Ministerio de Comercio Exterior.
Entonces ahí no hay nuevos rumbos, el rumbo es el mismo que nos lleva a la exclusión social. En materia de turismo, pues en realidad también siempre ha sido el turismo muy autónomo, ¿verdad? Es el sector productivo turístico el que tiene la hegemonía y poco hacen los gobiernos para incentivar, qué sé yo, turismo alternativo, y este no es la excepción, potenciando turismo rural comunitario, por ejemplo, para la clase trabajadora y pobre que no puede disfrutar de las tarifas caras de turismo en nuestras más bonitas playas, por ejemplo. Entonces, ¿hay alguna otra tercera característica que sí ve a favor del gobierno? Bueno, vamos a ver, sinceramente no noto un tercer ámbito claro, contundente, donde podamos exhibir logros que resalten y que beneficien a las grandes mayorías. Me parece que en nuestro balance así principal, pues resaltamos esos dos, nada más. Tal vez para la gente que no está viendo decir, bueno, todavía la persona puede decir, yo no siento que eso me esté llegando y que yo sienta el cambio. ¿Cómo lo va a notar la persona? Bueno, la reforma procesal laboral es un proceso de mediano y largo plazo, ¿verdad? La reforma procesal laboral, que además entra en vigencia hasta el 25 de julio del año entrante, todavía falta más de un año, es una medida cuyos primeros logros se verán prácticamente hasta la nueva gestión gubernativa que empieza en el 2018. El mérito que va a quedar es la voluntad política para que se concretara en ley de la República, desafiando el veto que había dejado el gobierno anterior. Y que entonces se verá en un sistema a nivel de tribunales laborales. Se va a ver en tres ámbitos. Primero, la defensa pública obrera para el trabajador que no tenga dinero para pagar un abogado propio cuando quiere litigar con el patrono que supuestamente le violó derechos laborales. Se va a ver cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tenga más potestades para imponer un arreglo a las partes obrero-patronal en controversia, de manera tal que debe cumplirse lo que queda firmado en mesa. Y se va a ver también en una menor demanda de servicios del Poder Judicial, porque muchos procesos judiciales no van a terminar en los tribunales, sino que se resuelven en sede administrativa. Entonces usted diría que en este caso el gobierno no le tembló el pulso para tomar decisiones que tal vez eran más cuestionables. Me parece que en estos dos casos, en enfrentar el desafío del robo de impuestos y en el desafío de la reforma procesal laboral, me parece que lo hizo de manera firme, también obligado por las circunstancias, pero también me parece que haciendo un poco de honor a lo que habían prometido en su programa de